paciente a la consulta. Vamos a ir viendo, puse algunos casos ficticios de cómo se nos presentaría y cómo nosotros podríamos orientarnos en lo que va pasando. Puse el ejemplo del varón, pero también puede ser una niña que tenga una adrenarca prematura. También es una situación autolimitada. La adrenarca prematura se caracteriza por lo mismo que la telarca prematura, o sea, está este solo signo, no hay más nada. No tiene ningún otro dato del desarrollo más que unos vellitos escasos, a veces larguitos ahí en el pubis. La vamos a ver antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 en el niño. No hay otros signos. Puede estar asociado a un aumento pequeño de los andrógenos suprarrenales. Es un hecho aislado, puede venir acompañado o no de un poco de mal olor axilar o un poco de vello, o ocasional que tenga un poco de acné. Es transitorio y se retira. Esto vale mencionar que no tiene una repercusión sobre la talla final del niño. Más frecuente en las niñas, sobre todo en los últimos tiempos con el aumento del sobrepeso y la obesidad en la edad pediátrica, estamos viendo la presentación y la salida de los vellos antes del periodo esperado. O sea que esas niñas con obesidad, pendientes porque ellas no van a ser, probablemente un grupo de ellas no van a presentar pubarca precoz o adrenarca precoz. La mayoría van a estar entre los 3 y 8 años. Vale mencionar que los niños con retardo de crecimiento intrauterino y los bajos pesos al nacer tienen mayor predisposición a presentar esta condición clínica. O sea que si ya tenemos un paciente que le estamos dando seguimiento, que ya viene con nosotros desde recién nacido y viene con ese antecedente, tener ojo porque ese nos va a presentar esa y otras múltiples, incluyendo la pubertad precoz, tienen mayor predisposición a desarrollarla. Se habla de que puede haber una maduración temprana de la zona reticular de la glándula suprarrenal. Es importante en nuestro medio, sobre todo, ponerle ojo porque recuerden que nosotros tenemos una población de hiperplasia suprarrenal congénita y que tenemos zonas que son donde eso es frecuente, donde la frecuencia es mayor, pero tener en cuenta que ahora con la mejoría de las vías y nuevas carreteras, pues el traslado y el movimiento de las personas es mayor y ya podemos no solamente enfocarnos que están en el sur, sino que ya tenemos de diferentes partes del país. Muchos de los pacientes van a tener sus niveles androgénicos en el momento en que le hacemos las pruebas dentro de lo normal, acorde para su edad, que no vayan a tener alguna elevación o que estén ligeramente en el límite superior, pero que no lleguen a lo patológico. Es como algo transitorio, pasó y no continúa. Aquí las gonadotrofinas no tienen un rol importante en el desarrollo de la adrenarca prematura. O sea que no vamos a tener activación del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, sino que estamos hablando básicamente de las adrenales. El vello generalmente es oscuro, liso un poco rizado, mientras más grandecitos o dependiendo de la etnia y la característica, el rizo más intenso, es grueso. Si es en las niñas generalmente está a nivel de los labios mayores. En el varón vamos a encontrarlo en la base del pene o unos poco dispersos en el escroto. Pueden tener leve incremento en la velocidad de crecimiento y en la edad ósea, pero sin efectos negativos sobre su talla final ni sobre su pubertad producida en la edad esperada. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿No tienen preguntas? El diagnóstico, ¿verdad? Como le dije, la etnia, si son más oscuritos, más morenos, pues el pelo va a ser más rizado. La edad de aparición, como ya les mencionamos, de 3 y antes de los 8 años.
La evolución generalmente es benigna por ella misma y tenemos que tener en cuenta algunos tratamientos de corticoides tópicos, como les mencioné, con las cremas, porque se absorben esas cremas de corticoides que utilizamos para los bebés, para los niños, cuando tienen irritaciones o alteraciones dermatológicas, y aclararle a los padres el uso correcto, porque muchos de ellos se pasan del tiempo esperado y entonces se producen estas manifestaciones. Vamos a ver, nuestra clave va a estar en ver la velocidad de crecimiento, tener en cuenta la talla genética, o sea, ver la talla de los padres para ver cuál es la proyección de ese paciente. En las niñas, tener muy en cuenta, tanto en las niñas como en los niños, en lo que es hacer la evaluación antropométrica, incluyendo el índice de masa corporal. Nuestras gráficas todas, tanto de la OMS, tienen la del índice de masa corporal y es importante en estos tiempos. Y las pruebas complementarias que haríamos sería una edad ósea para seguir el control de la evolución del mismo, y estos andrógenos para medir los andrógenos suprarrenales, que nos podrían orientar si hay o no una hiperplasia suprarrenal congénita, que es como nosotros entonces daríamos seguimiento en la parte de endocrinología. Otro que les preocupa muchísimo a los papás, y es que nada más viene con el olor apócrino, ese olor, esa sudoración, que ella dice que ese grajito, que ese muchacho no hay quien lo aguante, que cuando él viene de deporte es grave. Entonces, esto generalmente nosotros lo vemos en la pubertad, pero ¿qué pasa en este? Déjame ver. ¿Qué pasa con este? Este se produce por aumento de la secreción de las glándulas apócrinas, y yo quise traer esta imagen que está aquí abajo para que viéramos dónde están esas glándulas apócrinas. En nuestros antepasados, esas glándulas apócrinas en la piel, que están localizadas sobre todo en las axilas, área genital y área perianal, y muy escasa a nivel de los ojos, pero básicamente en esas áreas específicas, en nuestros antepasados tenían una utilidad preponderante, porque daba el olor característico y las feromonas para, como hacen los animales, para reconocerse, ¿verdad? En los tiempos modernos, según el hombre fue evolucionando, estas glándulas fueron disminuyendo su secreción y sus características. No es que no contengan las feromonas, pero de menos intensidad, y ya no tienen ese uso porque todo las bloqueamos. Todo lo que estamos aquí la bloqueamos. No es como hizo el amiguito que está aquí muy orgulloso porque está usando su primer desodorante. Muy emocionado, mostrando de que él ya está creciendo. Entonces miren aquí cómo está en la piel. Aquí tenemos esas glándulas ecrinas que están dispersas en toda la piel. Son las encargadas de producir el sudor y producir y también interviene en la termorregulación. Y aquí tenemos la glándula sebácea, y junto a ella generalmente también se ve aquí en esta gráfica, se puso aquí bien lateral para poderla observar, pero podemos encontrarla en la piel justamente por encima, la salida de la glándula apócrina, por encima del vello púbico o axilar, cuando está, sobre todo cuando llega a la pubertad, las glándulas sebáceas aumentan su producción de sebo, como los vemos, como nos pasa con la que nos sale un acné, nos ponemos brilloso también, nos ponemos bueno mozo, porque ustedes ven que esos 15 años no brilla solo, no hay que ponerse nada. Pero esas glándulas, cuando se pasan de sebo, entonces con la excreción de la glándula apócrina, cuando ellas llegan a la piel, no hay un olor en particular, pero se comienzan a saponificar las grasas de la glándula sebácea con la ecrina a nivel de la piel por las bacterias propias de la piel, y es lo que da el olor. También vale mencionar que este olor va a estar también modificado por las características independientes de cada individuo. No todos olemos igualito, sino que cada quien, unos pican más y unos pican menos, y ahí vamos. Es así. Pero también vale mencionar
que en este olor característico también va a estar influenciado por muchos de los alimentos que comemos. Las personas que comen más condimentos, pues van a excretar a través de su piel y sobre todo por estas glándulas sebáceas y apócrinas, muchos de estos olores. El doctor Morley y yo en una actividad que estuvimos en Panamá, estábamos hablando con un señor que vivió en China y yo les decía, pero ¿y cómo usted aguantó, verdad? Porque a veces, como ellos comen mucha soya, mucha cosa, pues el olor es muy intenso. Y entonces él nos decía, pero lo que usted no sabe que el que día ya era yo. Porque así que si nosotros vamos, nosotros somos los que tenemos un olor peculiar que a ellos no les gusta. Y digo yo, ¿cómo? Entonces él nos contó, es que nosotros consumimos muchos lácteos, muchos alimentos con preservantes, muchos alimentos condimentados, que dan un olor particular. Ellos huelen a sus condimentos y eso es lo que pasa. Están acostumbrados, digo yo, bueno. No lo habíamos pensado desde ese punto de vista de que nosotros como que no caíamos muy bien. Así que cuando nos llegan con ese olor axilar sin ningún otro dato, vamos a trabajar la alimentación de ese niño. Vamos a ver cómo están comiendo, qué comen, cómo lo preparan para mejorar y veremos que eso disminuye. Y claro, las medidas higiénicas, porque vivimos en un país tropical. El que esté haciendo unos fritos en estos días no significa que firmemos vale con los muchachos. Hay que bañarse. Y el otro casito que tenemos aquí es una chica de 6 años con historia de crecimiento mamario de 6 meses de evolución y de relevancia. Cuando nosotros la observamos, vimos que su peso estaba en el 75 percentil, su talla por encima del 95, un Tanner mamario 4 bilateral y un Tanner púbico 3. Entonces, ahí sí ya. Ya ahí sí llegamos. Esa sí es una pubertad precoz. Tiene velocidad de crecimiento acelerada, tiene vello, tiene mamas. Y vemos estas características. En las niñas se habla de pubertad precoz cuando hay la aparición de los caracteres sexuales antes de los 8 años y en los niños antes de los 9. Si nos llega una niña, porque la mamá muy preocupada porque la niña tiene 8 años y ya ella le siente un durito en el seno, eso es completamente normal. Porque es a esa edad donde se espera entre ese intervalo, entre los 8 y los 15, que se produzcan los cambios puberales. Entonces, en este caso, pues el inicio temprano de la aceleración puberal conlleva a una gran talla para la edad, cuando tú la ves al lado de sus pares. Ella es la más grandota del curso, la más fuertona, y entonces, sin embargo, esta aceleración de la maduración ósea tendrá como resultado una temprana osificación de los cartílagos y que al final puede entonces interferir con su talla final, dejando una talla baja. Importante cuando hacemos hacer énfasis, como todo en medicina, la historia clínica nos va a dar todos los datos, el examen físico, ver el crecimiento de las mamas, las características de los genitales, no solamente el vello. Vemos cómo por ejemplo, a nivel del genitales de las niñas vamos a encontrar que ya comienzan a tener secreción vaginal, comienzan a tener humedad en la vagina, en la vulva. Vamos a ver también que el clítoris y los labios menores se van a ver turgentes y se van a hiperpigmentar. No es la típica niña que la vemos con su vagina que tiene los labios finitos, no, se ven más gruesos, más regurgitados. Bien, en esta hacemos la evaluación de la edad ósea, que generalmente en estas vamos a encontrar una aceleración importante de más de 2 desviaciones estándar, o sea, más de 2 años por encima de su edad cronológica. Hacemos una evaluación de la velocidad de crecimiento. Lo ideal es una resonancia magnética, pero a veces cuando la señora no tiene para eso, pues nos auxiliamos de la tomografía. La sonografía de abdomen, porque tenemos que revisar toda el área, no solamente circunscribirnos al área pélvica y también de las mamas, hacer las hormonas, tanto las que tienen que ver con el eje hipofisiario gonadal, también
vemos aquí que medimos las hormonas tiroideas? Pues se sabe que cuando hay pacientes con hipotiroidismo que han presentado pubertad precoz secundaria por un estímulo exagerado sobre la hipófisis, tratando de estimular la tiroides. Medir los estrógenos totales y siempre medimos los andrógenos, porque tenemos que, esto más que ayudarnos a decir si es o no una pubertad precoz. Las analíticas y las imágenes no nos van a decir que es una pubertad precoz. Ya nosotros lo diagnosticamos por clínica. Nosotros lo que vamos a ver a través de la imagen es, con la edad ósea, su proyección futura, porque si nos llegó muy tarde, pues probablemente lo que nosotros le ofrezcamos en crecimiento no sea tanto. Ver las hormonas, el eje hipoficiario gonadal y adrenal, porque para descubrir qué tipo de pubertad precoz es. O es una pubertad precoz central, o es periférica, o es combinada. O sea, podemos tener una pubertad precoz central que depende básicamente de FSH-LH y estrógenos totales, o podemos tener una pubertad precoz que va a ser periférica por acción de los andrógenos, como tenemos en la hiperplasia, sobre todo en las no clásicas, que nos dan otras alteraciones de pérdida de sal, y estas pacientes, o pacientes también masculinos, desarrollan muchísimo y posteriormente al hueso alcanzar una edad casi puberal, pues ya llega la información a la hipófisis y arranca también. Vale mencionar que, por ejemplo, si es en el varón, las gónadas si es periférica, las gónadas, o sea, el testículo, van a estar pequeñitos, pero si es central, el testículo va a estar aumentado de tamaño. Puntos claves, pues la antropometría. Eso nos va a decir si el paciente es un paciente de seguimiento nuestro, porque hay que ver también si es que no cayó ese día de paracaídas, pero si el paciente es de nuestro seguimiento, esto nos va a ir diciendo, miren cómo se disparó esa curva. Desde que ella pasó para allá en esa edad temprana, bueno, ya eso llama la atención, hay que hacerle una evaluación completa y siguió evolucionando tan rápido que pasó por encima. ¿Qué tenemos nosotros que tener pendiente? La escala de Tanner, tanto mamario, ya un repasito, como el púbico en las niñas. Recordando que el 1 es completamente infantil, en el 2 tenemos solamente botón mamario y un poco de vello a nivel de los labios mayores, por encima de los labios mayores. A nivel de las mamas, el Tanner 3, ya tenemos que la mama, el tejido mamario, está por fuera de la areola y ya con una forma más redondeada, palpable, y que a nivel del pubis, el vello ya está a nivel de la sínfisis púbica. En el 4 vemos las mamas que ya están bien formadas, y en el pubis aumento ya la forma triangular, bien que completa toda la vulva. Y en el 5 vamos a tener ya una mama completamente desarrollada con la porción axilar o cola de Spencer de la mama, que en el 4 no estaba bien formada, pero aún no tenía la porción axilar. Eso no significa que 3, 4, 5 va a tener que ver con, porque hay mamas que son voluminosas y hay otras que son chiquitas, pero tan completas con su cola de Spencer, o sea, hay características individuales familiares. Y en el Tanner 5 del pubis vamos a tener que el vello ya también se encuentra en la parte interna de los muslos. En el varón tenemos la facilidad de también ver las gónadas ya con un orquidómetro. Importante que cuando ya el volumen es un volumen 4, entonces significa que ya el paciente está entrando a la pubertad. Es un paciente que inició su pubertad. Y aquí vemos en el Tanner púbico, vamos a ver, en el 1 no tiene nada, en el 2 comienzan a aparecer los vellitos ahí en la base del pene,
En el 3 ya tenemos el vello que puede alcanzar la sínfisis del pubis. En el 4 ya tiene la forma romboidea. Y en el 5 el vello puede llegar hasta por encima de la sínfisis, incluyendo el vello que rodea también los muslos. Nos auxiliamos también de la edad ósea, muy importante, viendo las características y llevándonos, sobre todo nosotros utilizamos mucho el método de Greenwich y Pyle, que es fácil para nosotros poder orientarnos sobre la valoración de la edad ósea. En conclusión, creo que hemos caminado un poquito rápido por eso. Y que uno de los aspectos que no mencionamos, porque nos enfocamos mucho en la parte de lo que es la evaluación física, es la parte psicológica. Estas niñas pequeñitas con una edad, con un cuerpo que no se corresponde con su edad mental y a lo que se enfrentan, tanto de cómo son insinuaciones, abusos por otros, donde ya no tienen capacidad para manejar, que es otro punto que se podría hablar.